Chicas, de lo que he dicho hasta ahora, ¿les surge alguna duda o pregunta? No, por ahora No, dice la casa. Vicky, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces yo estaba haciendo, tienes abierto tu micrófono, Vicky. Estaba haciendo una diferenciación de depresión, crisis existencial y noche oscura del alma. Entonces tengo aquí un torpedito para no confundir. Entonces les decía que eh, está la depresión endógena, que serían alteraciones químicas cerebrales o producto de algunas enfermedades. Tenemos las depresiones reactivas, que serían alteraciones en el desarrollo, traumas o estrés. Estos dos niveles, tanto el biológico como el psicológico, estamos hablando de depresión. En el caso de una depresión endógena, o sea, que tenga un origen biológico, una alteración cerebral o química, quien tendría que tratarte esto es un psiquiatra, y ahí necesitas pastillas para restablecer la química del cerebro, ¿ya? Cuando tu depresión es reactiva y el origen es un trauma o estrés, ¿ya? Eso no se trata con pastillas necesariamente. Y por lo general basta con un tratamiento con un psicólogo. A veces es mucha la ansiedad y nos sentimos mal y te dan una pastilla como coayudante del tratamiento. Pero básicamente el tratamiento va a ser un psicólogo. Luego, cuando estás en una crisis existencial, quiere decir que tu vida no tiene sentido, que sientes un vacío en tu existir, y tu existencia misma está en crisis, ¿ya? A esto se le llama depresión existencial. Eh, por lo general, estas crisis existenciales se pueden tratar con logoterapia o con coaching, coaching ontológico, coaching de vida, ¿ya? Porque en el fondo lo que le pasó a la persona es que iba su vida en una determinada dirección y de pronto su vida no tiene sentido para nada, no sabe para qué está aquí. Es como, hay ciertos momentos de la vida donde, por ejemplo, se sabe que el ser humano se hace cuestionamientos profundos. Como por ejemplo, cuando cumples en torno a los 40, la gran mayoría de otras personas les llega a los 50, viene una crisis de sentido, una crisis existencial, donde las personas se sienten como en la mitad de la vida, miran para atrás todo lo que han hecho, miran hacia adelante lo que viene, que algunas personas cambian de profesión, se cambian de casa, cambian de marido, ¿ya? Hacen algún tipo de cambio en su vida porque tiene estos profundos cuestionamientos sobre la vida. Esa es una crisis existencial. Ahora, a veces, ¿por qué se confunden todos estos conceptos? Porque a veces una crisis existencial puede ser tan profunda, puede ser tan severa, que puede llevarte a una profunda depresión. Pero se entiende que son dos cosas diferentes. Una cosa es la crisis existencial. Mi vida no tiene sentido. No sé para dónde voy. Y otra cosa es una depresión, ¿ya? En la crisis existencial puede que te sientas fatigado, estés triste, desanimado, pero estás productivamente activo. Puedes seguir trabajando, puedes hacerte cargo de tu casa y de tu vida, puedes seguir funcionando. En cambio, la depresión, esa tristeza y ese cansancio, esa desmotivación, llega a generar una merma de la energía vital tan intensa que la persona deja de ser funcional.
termina tumbada en una cama y no puede hacer nada. Entonces, ese elemento, por ejemplo, es algo que te puede ayudar a diferenciar entre un estado depresivo y una crisis existencial. ¿Cuánta energía vital dispongo? Si puedo seguir funcionando o no. Si el foco, por ejemplo, de mis pensamientos, de mi divagación en mi diálogo interno, está centrado en mí misma, en lo mal que me siento, lo más probable es que eso sea una depresión. Pero si el foco de mis pensamientos está centrado en que la vida no tiene sentido o que yo no tengo un lugar en este mundo, no sé si ven ahí que hay una sutil diferencia, eso es una crisis existencial. Yo les estoy hablando de estos temas porque he pasado por las cuatro. He tenido depresión endógena, depresión reactiva, depresión severa, crisis existencial, noche oscura del alma, y todas juntas también. Bueno, a esta altura mejor reír. eh, Esa es parte de la razón por la que soy tan resiliente. Me ha pasado varias veces, porque a todo esto, otra razón por la que me motivé a hablarles de este tema es que la primera vez que yo escuché el título, La noche oscura del alma, que estaba pasando por la noche oscura del alma, y dije, oh, wow, así me siento, ahora entiendo lo que me ocurre, esto es, ya, bien, la, ojo, artículo, singular, la noche oscura del alma. Entonces, cuando terminé ese proceso, yo dije, ah, ya, estamos, ya me tocó. Pues no, me puede ocurrir muchas veces. Tienes muchas noches oscuras del alma en tu vida. Y fue muy frustrante descubrir que me podía dar de nuevo. Yo pensé que ya había así como vacunado. Ah, ya me dio esta cosa. No me va a dar de nuevo. Y no, no es así. Me puede dar más de una vez. ¿Ya? Las depresiones, las crisis existenciales y las noches oscuras del alma pueden ser procesos cortitos, como les decía al inicio, que te duren, no sé, semanas, unos meses, pero también pueden ser procesos muy largos, que duren años. Y también dentro de estos mismos procesos puedes tener como altibajos, o sea, momentos donde la tristeza se disipa y te sientes bien. Y luego la tristeza vuelve y te sientes mal. ¿No? Entonces hay que saber reconocer en qué estoy, qué me está pasando, para poder saber cómo me puedo ayudar y a quién pedir ayuda. Si estoy en una depresión endógena, es decir, tiene que ver con lo que le pasa a mi cuerpo, con una alteración en mi cerebro, con una alteración química, va a ser muy bueno que prestes atención en tu nutrición, que medites, que hagas ejercicio, que salgas a la naturaleza, que te relaciones con más gente, porque cuando estás deprimido tienes a ensimismar. Y eso no te ayuda a salir de la depresión. En cambio, cuando estamos en una crisis existencial, es probable que sientas la necesidad de estar solo. Porque hay una parte de ti que necesita encontrar sosiego interior, que necesita entrar a una fase más profunda de reflexión para autocomprender. De hecho, mucho de la terapia que hacen los psicólogos que aplican la logoterapia o los coaches que hacen coach ontológico, coach de vida, o coach espiritual y que tratan estos temas de crisis existencial, yo como coach, de hecho, abordo estos temas. Eh, y básicamente la manera de enfrentar y de resolver esta crisis existencial es por la vía del autoconocimiento. La persona tiene que entrar en un plano de profundidad mayor para entender cuáles son sus valores, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, dónde está realmente la pérdida de sentido en su vida y encontrarle un nuevo sentido a la vida. Eh, en La noche oscura del alma, el sentido también se pierde, pero se pierde como desde el punto de vista espiritual.
En general, es como un sentimiento de desolación, que es diferente de sentirse solo. No es soledad, es desolación, es como sentirse total y absolutamente perdido. Es más que solo una pérdida de sentido, es más que mi vida no tiene sentido. Me siento totalmente desolado. Y normalmente estas noches oscuras del alma están vinculadas a procesos espirituales. Entonces, ¿qué personas pasan por estas noches oscuras del alma? Son las personas que están en una búsqueda espiritual, en una búsqueda interior. Son personas que tienen algún tipo de camino espiritual. De hecho, la noche oscura del alma, algunos psicólogos y psiquiatras que no entienden estas diferencias, lo diagnostican como depresión y te dan pastillas. Y eso no se corresponde, porque la noche oscura del alma es un momento donde entramos en una crisis interior para poder sacar, retirar aspectos del ego. También se le llama muerte del alma o muerte del ego. Son momentos donde soy capaz de ir a mirar mis sombras, mis apegos, mis limitaciones, y darme cuenta que ya no quiero eso. Y una parte de ti entra a navegar en esa sombra, que se llama noche oscura del alma, para poder retirar de ti esos rasgos que ya no deseas, que ya no se corresponden con tu nivel evolutivo conciencial, porque estás en un momento de un salto cuántico. Eso es una noche oscura, es un instante previo a ese salto. De hecho, cuando la noche oscura del alma termina, normalmente lo que ocurre es que la persona sale muy fortalecida, que tiene nuevos dones y talentos que ahora puede poner al servicio de sí mismo y de los demás. O es capaz de desarrollar virtudes que antes se daba cuenta que necesitaba, pero que simplemente no podía, porque estaba atrapada en aspectos de ley. Entonces, ¿quién te va a asesorar? ¿Quién te va a guiar en una noche oscura del alma? Estamos hablando de un maestro espiritual, estamos hablando de un cura, de un sacerdote, o de una persona que ya haya hecho ese camino y haya pasado por esos proyectos. No son ni los psicólogos ni los psiquiatras, ni tampoco necesariamente un coach, a menos que el psicólogo, el psiquiatra o el coach haya pasado por una noche oscura del alma. Porque es como una pérdida de sentido de la fe, de tu relación con el universo y con Dios. Y a veces estas noches oscuras del alma son tan complejas, son tan intensas, son tan profundas, esa desconexión, esa desolación que siente la persona tan intensa, que viene acompañada de una linda crisis existencial donde tu vida además no tiene sentido y trae bajo la manga una linda depresión que te tiene súper triste, ¿cierto? Y totalmente desvitalizada. Entonces, pueden darse todas estas cosas juntas o pueden darse por separado. Como les decía en el blog anterior, una característica que te puede ayudar a diferenciar en qué estás, para saber a quién pedir ayuda, es el grado de energía o vitalidad que tienes. Es decir, si yo puedo seguir trabajando, puedo seguir haciéndome cargo de mi casa, de mis hijos, de mi marido, tengo este profundo sentimiento interior, estoy incómoda, no me siento bien, pero puedo seguir funcionando, lo más probable es que sea una crisis existencial o una noche oscura del alma. Pero si llega al punto en que ya no estoy pudiendo vivir, no estoy pudiendo cumplir con mis responsabilidades, todo se me hace cuesta arriba, no tengo una energía vital, ahí entramos en una enfermedad. La depresión es una enfermedad. La crisis existencial y la noche oscura del alma no es una enfermedad. ¿Entienden las diferencias que estoy haciendo, cierto?
Entonces, dentro del proceso de la noche oscura del alma, existen dos subcategorías, digamos así. Una es la que le pasa a casi todo el mundo, que es muy frecuente, ¿ya? Que le han llamado la noche sensitiva. Entonces les leo las características. Dice que es el primer proceso de purificación del alma, para salir del estado de principiante que se equipara al estado de niño pequeño. Sensación de privación de la luz, que previamente había tenido, siente abandonado por Dios. En realidad hay más luz, para ver mejor las carencias. Toma de conciencia de los defectos, apegos infantiles y egoísmos, para liberarse de ellos. Apunta a liberar nuestra estructura sensitiva, emocional e instintiva, de lo que puede condicionar. Surge finalmente más capacidad de amar y de humildad. Entonces, en general, cuando las personas entran en la estructura del alma, les pasa esto. Viene una profunda transformación. Soy capaz de mirar sus propios defectos y limitaciones, como su egoísmo o sus apegos materiales, tienen una especie de lucha interior, ¿cierto? Que le puede durar semanas, meses o años, hasta que finalmente logra liberarse de eso y da como un salto conciencial, una evolución a nivel espiritual y sale de la noche oscura del alma, ¿no? Esa, mucha gente la tiene. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo cuando tuve una noche oscura del alma, eh, y que vino acompañada de una linda crisis existencial y una profunda depresión, fue al salir de la alcaldea. ¿Por qué? Porque yo estuve viviendo en una alcaldea en Chile 7 meses. Cuando me fui a vivir allá, yo como que puse todas mis fichas, toda mi apuesta de, bueno, aquí me voy a quedar a vivir, aquí voy a hacer mi vida, voy a vivir para siempre en esta alcaldea, me la voy a jugar por este proyecto. ¿Y qué fue lo que pasó? Que por distintas circunstancias, el INEA dijo, usted fuera de aquí. Entonces, entré en esta profunda oscura noche del alma, la noche sensitiva, ¿ya? Donde se vino acompañada de una crisis existencial y de una depresión, porque mi vida tenía sentido porque era alguien que estaba en esa aldea, cumplía un rol, que era ser la terapeuta de todos los que estaban ahí. Pero cuando me sacan de ese lugar, mi vida no tiene sentido. Ya no estoy a cargo de una comunidad de salud, me quedo sin ese rol, ¿no? No tengo claro qué es lo que quiero hacer con mi vida y entro en una depresión. Y de paso empiezo a mirar todos estos aspectos oscuros de mi propia personalidad y me empiezo a dar cuenta que es necesaria esta transformación. Esa noche oscura del alma fue bien intensa, duró un montón, me duró varios meses, pero fueron meses, ¿no? Esas no fueron años. ¿Ya? Ahora les leo la que dice Noche del Espíritu. Esta es muy poco frecuente. La minoría de las personas pasa por ella. Es un segundo proceso purgativo, un proceso más duro que el anterior. Viene una sensación de ser desechados por Dios. Personas que parecían tener ya luz y superación de sus vicios y miserias entran en este segundo nivel. Por ejemplo, cuando hay soberbia espiritual y las personas necesitan de eliminar esa soberbia, entran en esta noche del espíritu. Apunta a forjar y ampliar nuestras capacidades racionales y evolutivas en la superación del ego hacia nosotros y hacia Dios. Preparación para la unión de amor con Dios, con desprendimiento previo de uno mismo. Contemplación injusta. Nos sentimos en un rayo de tinieblas. El alma de la oscuridad se le queda aún por sus
Tiene las potencias del alma vacías y aniquiladas, aunque por el camino aparecen momentos felices. Deseo intenso de servir a Dios y de fidelidad heroica. Resultado, renacimiento profundo, nuevo tono, una paz, amor. Bueno, esta noche del espíritu, que es como la segunda etapa de la noche oscura del alma, que sería la que no todos pasan, es menos frecuente, es muy dura y es muy difícil. Y ustedes se dieron de cuenta y me acompañaron en este proceso. Eso fue lo que me ocurrió cuando regresé de México. Allí yo entré en esta noche del espíritu. Saliendo de México y regresando a Chile, en ese cambio, en esa transición, yo entré en la absoluta desolación, me sentí totalmente abandonada por Dios. De nuevo vino esta sensación que se me juntó todo, vino una crisis existencial, vino una depresión severa, incluso tuve una depresión endógena, llegué a tener un desequilibrio químico, orgánico, del sistema nervioso y todo mi cuerpo, así que necesité todos los apoyos, necesité pastillas para reequilibrar la química de mi cuerpo, necesité terapia psicológica para salir de la depresión, necesité conversar con un coach para salir de mi crisis existencial y necesité orientación de algunos maestros para salir de la crisis oscura del alma. Y eso me tomó años. Esa no fue ni semanas ni meses, esa fue harto más larga. ¿Ya? El fin de esa crisis no está tan claro porque lo que se va suavizando en el tiempo. Entonces, duró entre 2 y 3 años ese proceso. Y 2 años, obviamente, que duró ese proceso. O sea, no existirá la. Y en ese proceso tú estás, como les decía hace un momento, tú estás funcionando. O sea, tú estás viviendo por dentro de un calvario, sintiendo que nada tiene que decir, ni Dios. O sea, incluso hasta puede que reniegues de tus propias creencias, de tu propia fe. En mi caso, yo vivo de todo, absolutamente de todo. Todo se vive, porque volver a reconstruir todas mis creencias. Pero nadie lo nota, no, no se ve, no, no necesariamente andas llorando con los rincones, no necesariamente te falta energía, tú puedes seguir haciendo una vida normal, funcional. Claro, mientras estuve con la depresión y la crisis existencial, no pude atender pacientes porque claramente no tenía la energía vital para hacerlo. Pero una vez que salí de la depresión, continué en la noche oscura del alma, solo que ya no tenía depresión, y ahora sí pude atender pacientes y ayudar a ellos. Entonces son procesos que se superponen, que son un poco complejos, pero que es importante que podamos aprender a distinguirlos, a diferenciarlos, para que tú también sepas cómo ayudarte a ti mismo y qué es lo que puedes hacer por ti. En mi caso, ¿por qué entré en este segundo proceso? Es por lo que dice aquí el, el santo, ¿cierto? Fue por mi soberbia espiritual. Yo había escuchado muchas veces hablar del ego espiritual como que era el peor mal. Lo peor que te podía pasar era tener ego espiritual. Lo había escuchado, no entendía en teoría, pero no lo había vivenciado, no entendía lo que era lo. Ahora que ya lo viví, te puedo decir que es efectivamente el ego más complejo, porque es el ego que todos ven y tú no. Tú estás ciego, tú eres el único ciego a ese ego. Todos ven tu ego, pero tú no eres capaz de ver tu ego espiritual. Y bueno, eso fue lo que me pasó al final de mi viaje en México. Me encumbré en mi ego espiritual y no lo di cuenta, no lo podía ver. ¿Sí? Entonces, al regresar a Chile, me azoto con ese doy cabezazos con ese ego y entro en esta profunda estructura del alma, que me tomó un buen rato salir de ahí.
Eh, pero que me siento muy agradecida hoy de haber pasado por ese proceso antes de mi doloroso, complejo salir de aquí, porque ya vi el egoísmo. Y que no quiere decir que no pueda caer ahí, allí nuevamente, pero sí me doy cuenta como ahora camino mi propio camino espiritual y mi propia vida con unos pasos observantes de no volver a caer en la sociedad. Voy intentando mantener los pies en la tierra, humildemente agradecida de Dios. En esa época tenía tan muy diferente que no estaba con Dios. En fin, me pasaba mucho. Bien de ellos. Nos quedan 10 minutos de charlota antes de entrar al segundo, así que les propongo que empecemos a comentar. ¿Qué les parece esta información? ¿Conocían estos conceptos? ¿Habían escuchado hablar de esto? No sé, parece que es al propósito, pero las partes que más interesantes es como que se escuchaba muy como que, ¿qué carajo dijo? No sé, dijiste una frase de alguien y es como partes que, no sé, parece que es al propósito, te juro, como propósito de alguna fuerza mayor que no quiere que te escuchemos completamente todo. O sea, vas a escuchar la grabación y vas a decir, pucha. ¿Por qué no me dijeron? Es que es como que queremos que continúe, que siga, no cortarte. Yo creo que están todas pensando lo mismo. Y dijimos, bueno, intentar entender con la palabra de la oración que escuchemos. Yo creo que estoy en la noche oscura del alma hace 2 años. Eh, Soy consciente de como siento a veces en depresión, pero como que siento como que puedo ser más fuerte porque ya tuve una depresión en la pandemia, y ahí tuve que tomar pastillas. Eh, pero nada, digo, ¿cuánto puede durar una crisis? Y es como que te supera, no sé si es crisis existencial, la noche oscura del alma o todo junto. Ahora estoy empezando a salir, a moverme, a hacer cosas por mí. Eh, Tuve tratamiento con floral, que siento que me ayudó un montón. Y me ayudó un montón a tocar, a salir, a moverme. Pero igual es como que me cuesta, hay tanta información, tenemos tanta información, tanta cosa, o saber hacer tantas cosas también, que me cuesta como, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi camino? ¿Por dónde tengo que ir? Y entro en ese como, o me lleno de información y después como me saturo y ya basta y no quiero saber más de nada, tiro toda la mierda. Intentando al mismo tiempo estar en el presente porque las etapas de los hijos no vuelven, crecen muy rápido, crecemos muy rápido. Y nada, eso siento que es como mucha información. Y también, o sea, yo, o sea, decidí, pensé que me iba a cambiar tanto la vida cuando conocí a mi pareja, que decidí hacerle frente a una relación porque yo me escapaba de las relaciones. Y en esa decisión de hacerle frente a una relación, al mismo tiempo tuve que cambiar mi vida completamente porque yo tenía un objetivo. En sí, acá también en Brasil es como que yo no quería volver más acá, estar más acá, porque mi objetivo, que era la profesión guardavidas, no la estaba pudiendo cumplir acá, porque es como, acá no es una profesión, por ejemplo, en la provincia de Santa Catarina, porque cada provincia tiene los suyos, no está profesionalizada, es voluntario, no tenés tenés muy pocos derechos. Bueno, puede ser que estoy en una asociación también como para que cambie eso, pero hace muchísimos años que están intentando cambiar. Entonces, mucha cosa, es mucha información y es como pensando si yo quiero quedarme acá, seguir con mi pareja, o sea, que la familia, o sea, pensar en la familia, en crear tu familia, recrearme acá, reinventarme
quedarme acá, y entonces como eso, yo creo que estoy en todo lo que ¿Me dijiste. permites una sugerencia, Ana? Porque me llama la atención que dices que recibes mucha información, que de repente te saturas y que llega un momento que quieres mandar toda la mierda. Entonces, mi sugerencia es, agárrate de una cosa que te haga bien, ya sea una práctica de meditación, un libro con información espiritual, o no sé, una actividad, un algo que te procure bienestar, a lo que tú te puedas aferrar para tener estabilidad, porque parte de lo que ocurre con estos procesos, y que todos van a ser largos, que llevan 6 años, es que estamos así, o no te sientes un poco así, en un sub y baja, que es muy incómodo, porque cuando estoy arriba y me siento bien, el día sigo, sí, puedo con todo, voy a hacer aquí, aquí, allá, y el día siguiente a la mesa pésimo, se te dan todos los planes al carajo, no te pasa eso. Entonces, no sé si tienes alguna práctica o un algo que tú sientas que te haga bien, que te brinde cierto nivel de placer, de estabilidad. Porque, mira, una característica de la crisis existencial y la noche por el alma se parece mucho. La crisis existencial, una de las cosas que pasa es anodinia, es decir, la pérdida del placer, del gozo por las cosas, por ejemplo, por la comida, por el sexo, o compartir con alguien, conversar. eh, Entonces, hace muy bien tomarse de algo que tú sientas que te haga bien. ¿Tienes alguna práctica, algún deporte, algún hobby, algo que sientas que te hace bien? Sí, retomé natación, estoy yendo a nadar en un club, que es una lucha conmigo, como que me agarro los pelos y me llevo, Ya, porque la cabeza que va, que no, que es muy lejos, que la distancia, que esto, que lo otro, que todo el viaje voy, taca, ta, taca, ta, taca, llego, me tiro al agua, mitad entrenamiento, dale, que dale, y después de mitad entrenamiento, me siento bien, estoy bien, me está gustando, así va la cabeza. Y salgo renovada, feliz, agradecida de haber ido, de haberme llevado. Y bueno, yo creo que en eso como que voy saliendo, me voy relacionando con personas, a veces me encuentro con paz, que es como encontrar amigas también, para no hacer todo con tu pareja o no asfixiar a tu pareja. ujú, Eh, y creo que voy bien. Porque sí me falta encontrar el trabajo, digamos, que quiero hacer para tener un retorno económico. ujú. Férrate entonces a esas clases de natación, intenta no dar rienda suelta, no permitirte ese diálogo mientras vas a tus clases y decirte a ti misma que esto es tu medicina, es lo que te está haciendo bien, es lo que te está ayudando. Mira, cuando nosotros nos decimos internamente, esto me hace bien, la mente, ese piloto automático que habla por sí solo, va a volver a llevarte a todo lo que la mente identifica que son elementos que optimizan tu energía, tus recursos y que te hacen bien. Entonces es muy importante que tú en este primer periodo repitas insistentemente, esto me hace bien, esto me hace bien, me gusta ir, me siento, me entiendes, para que la mente le quede grabado en el inconsciente y subconsciente, que grabada esa información para que puedas seguir viendo, no te sabotees.
no dejes de ir. Como que hay que reforzarle a la mente esta idea de que esa actividad te hace muy bien. Por eso te sugiero que una frase que puedas usar es decirte a ti mismo: las clases de natación son mi medicina. Para que la mente acepte que eso te hace bien. Y no te sabotee. ¿Y sobre el trabajo has pensado algo?